Muy buenas noches, mis amados hermanos, amados amigos. Que Dios les bendiga en esta hora. Una vez más estamos transmitiendo desde nuestra página de Facebook para poder estar hablando de la palabra de Dios. Quiero en esta hora hablar sobre un tema de las Sagradas Escrituras. El tema titulado La bondad de Dios. Hoy vamos a hablar de la bondad de Dios. Dios es bondadoso, Dios es grande y misericordioso, dice la Biblia. Quiero saludar a todos aquellos que ya se están conectando y aquellos que se van a conectar para poder estar escuchando la palabra de Dios en esta hora. Saludos a cada uno. La Biblia dice en el Salmo 136, versículo 1, dice la Biblia: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La Biblia dice que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Es uno de los atributos divinos, de tantos atributos que tiene nuestro Dios, que tiene Dios, es su bondad, la bondad de Dios y su misericordia. Por eso dice la Biblia que debemos alabar y glorificar a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. La bondad de Dios corresponde a la perfección de la naturaleza divina de Dios. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, dice que en Él no hay ninguna tiniebla. Y la perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta que no hay nada en ella que sea incompleta o defectuosa. Ni nada puede serle añadida, ni nada puede serle mejorada, porque Dios es un Dios perfecto. Solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y comunicación que viene de Dios. Pero Dios es bueno en sí mismo por su propia naturaleza divina. Él es bueno esencialmente y no solo bueno, sino la bondad misma. La bondad de la criatura es solo una cualidad sobreañadida, mientras que en Dios es su misma esencia. Él es infinitamente bueno. Dios es bueno. La bondad en las criaturas es como una gota, en Dios es como un océano. Es como un océano infinito y eterno. Bendito sea el Señor. Él es infinitamente bueno. Dijimos que Dios es bueno en su propia naturaleza divina. Pero la bondad en las criaturas es como una gota en Dios. En Dios es como un océano. O sea, Dios, la bondad en las criaturas es tan pequeña como una gota. Pero la bondad en Dios es tan grande como un océano infinito. Él es bueno, Él es bueno, eterna innumerablemente, porque no puede ser menos bueno de lo que es. En Dios no cabe la adicción ni la sustracción. Dios es sumamente bueno. El sumo, o sea, es un Dios poderoso y eterno y bueno. Todo el bien que puede haber en una criatura le ha sido impartido por el Creador.
Veamos esto. Todo lo bueno, todo el bien que hay en una criatura le ha sido impartido por el Creador. Pero la bondad es propia de Dios porque es la esencia de su naturaleza eterna. Dios era eternamente bueno antes que hubiera ninguna manifestación de su gracia, antes que existiera ninguna criatura a la cual la impartiera o con la cual ejercitarla. Del mismo modo que era infinito en poder desde toda la eternidad, antes que hubiera uso de omnipotencia. Dios es bueno desde la eternidad. Desde que Dios existe, Él es bueno, porque es uno de los atributos maravillosos de Dios, su bondad. De ahí que la primera manifestación de su perfección divina fuera del ser a todas las cosas. Bueno eres tú, bienhechor, dice la Biblia en el Salmo capítulo 119, versículo 68. Dios tiene en sí mismo un tesoro infinito e inagotable de bendición que es suficientemente para llenarlo todo. Todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación, no puede ser sino bueno. Como está escrito, y dice la Biblia, cuando Dios estaba realizando el universo, cuando Dios creó el mundo, dice la Biblia, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Cuando dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 31, que cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas le cubrían sobre la faz del abismo. Y entonces dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y empezó Dios a realizar lo que es el cielo y la tierra, el día y la noche. Así que la bondad de Dios se revela en primer lugar en la creación. Ahí se revela la bondad de Dios en su creación. Cuando Dios creó todo lo que existe, cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios creó al hombre. Cuando más detenidamente estudiamos a la criatura, más evidentemente es la bondad de Dios. Tomemos al hombre, a la suprema entre las criaturas terrestres, como ejemplo. Todo en la escritura de nuestros cuerpos atestigua la bondad de su Creador. Cuán adecuadas son las manos para llevar a cabo su trabajo. Cuán benévolo al proveer de párpados y de cejas a los ojos para protección. Y así podríamos seguir enumerando, identificando todo lo que Dios ha creado, digamos, en parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Sin embargo, la bondad del Creador no se limita al hombre, sino que es ejercitada para con todas las criaturas. Bendito sea el nombre del Señor. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente, dice la Biblia, en el Salmo 145, versículo 15 y 16. Podían escribirse volúmenes enteros, más de los que ya se han escrito, para ampliar esta verdad de la bondad de Dios.
Dios ha hecho abundante provisión para suplir las necesidades de los pájaros del aire, los animales del bosque y los peces del mar. Él da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Salmo 33, versículo 5. También la Biblia dice que Él hace llover, o Él hace salir el sol para buenos y malos. Él hace caer la lluvia para buenos y malos, porque Dios es bondadoso, porque Dios es misericordioso. La Biblia dice que Él es un Dios misericordioso y bondadoso, que es lento para la ira y grande en misericordia. Verdaderamente de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra, dice la Biblia en el Salmo 136, versículo 25. La bondad de Dios es notoria en la variedad de placeres naturales que ha provisto para sus criaturas. Dios podía haberse contentado satisfaciendo nuestra hambre sin que la comida fuera agradable a nuestro paladar. Qué evidente es su bondad en la variedad de su gusto, que ha dado a la carne, las verduras y las frutas. Dios nos ha dado no solo los sentidos, sino también aquellos que los satisface. Y esto también revela su bondad. Si nosotros nos ponemos a descubrir, si nosotros nos ponemos a pensar, si nos ponemos a meditar o a escudriñar todo lo que Dios ha hecho por medio de su bondad, podemos descubrir grandes maravillas en nosotros mismos, lo que Dios ha hecho por su bondad. La tierra podía haber sido igualmente fértil sin que su especie fuera tan satisfactoriamente variada. Nuestra vida física podría haberse mantenido sin las flores hermosas que regalan nuestra vista y que exhalan dulces perfumes. Podríamos haber andado sin que los oídos nos trajeran la música de los pájaros. ¿De dónde proviene, pues, esta hermosura, este encanto tan generosamente vertido sobre la faz de la naturaleza? Verdaderamente, la misericordia de Jehová sobre todos sus obras, dice la Biblia en el Salmo 145, versículo 9. La bondad de Dios se manifiesta en el hecho de que cuando el hombre quebrantó la ley de su Creador, no comenzó enseguida una dispensación de pura ira. No. Dios podía muy bien haber privado a las criaturas caídas de toda bendición, consuelo y placer. En lugar de hacerlo así, introdujo un régimen mixto de misericordia y de juicio. Si consideramos debidamente este hecho, notaremos qué maravilloso es Dios. Y cuando más detenidamente lo estudiamos, más claramente aparece que la misericordia triunfa sobre el juicio. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 13. A pesar de todos los males que acompañan nuestro estado caído, la naturaleza del bien prevalece grandemente. Con relativamente raras excepciones, los hombres y mujeres conocen muchísimos más días de buena salud que de enfermedad o dolor. En la creación hay mucha más
felicidad que de dicha. Incluso para nuestras penas hay considerable alivio, y Dios ha dado a la mente humana una flexibilidad que le permite adaptarse a las circunstancias y sacar el mejor provecho posible de ellas. La bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho porque hay sufrimiento o dolor en el mundo. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, y después por dureza y por su corazón no arrepentido atesora para sí ira para el día de la ira, dice la Biblia en el Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5. ¿A quién puede culpar sino a sí mismo? El hombre no puede culpar a Dios por el sufrimiento, por las desdichas, porque Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. La Biblia dice que muchas veces vienen las preocupaciones, las pruebas por el corazón endurecido o por el corazón no arrepentido. Si Dios no castigara a los que hacen mal uso de sus bendiciones, abusan de su benevolencia y pisotean sus misericordias, ¿sería Él bueno? Cuando Dios libre la tierra de los que han quebrantado sus leyes, desafiando su autoridad, escarnecido a sus mensajeros, despreciando a su Hijo y perseguido a aquellos por los que Cristo murió. La bondad de Dios no sufrirá, sino que por el contrario, ello será el ejemplo más brillante de la misma. La bondad de Dios apareció más gloriosa que nunca cuando envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. En todos los aspectos se manifiesta la bondad de Dios. Incluso cuando Adán y Eva pecaron, la bondad de Dios se manifestó ahí. Dios ya conocía y ya sabía que Adán había pecado. Y dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos tuvieron vergüenza y se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios se paseaba sobre el huerto y les dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo: estoy escondido, porque tuve miedo y estoy desnudo. La bondad de Dios hizo que Dios mismo buscara al hombre, porque sabía que había pecado y había transgredido la ley espiritual, la ley de Dios. Y Dios buscó a Adán, y desde allí Dios empezó a hacer un plan para poder redimir al hombre del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Tal cual es que Dios más adelante en los profetas, dice la Biblia, que profetizó que iba a enviar a su Hijo Jesucristo para que viniese a la tierra a redimir al hombre de sus pecados.
a salvar al hombre de la maldición del pecado, de la desobediencia, porque una eterna perdición, una eterna condenación y juicio le esperaba al hombre de que pecó y le espera al hombre por naturaleza de pecado, pero por la naturaleza divina de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, enviando a su Hijo para redimir al mundo, para que todo aquel que en Él crea, que se entregue de corazón a Cristo, la Biblia dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí vemos también reflejada la bondad de Dios para salvación del hombre. Fue entonces cuando una multitud de las huestes celestiales alabó a su Creador y dijo: Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buenas voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué? Porque Dios en su bondad envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, para salvarnos de la muerte y del juicio eterno. Sí, en el Evangelio la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, dice la Biblia, en Tito capítulo 2, versículo 11. Tampoco la bondad de Dios puede ser puesta en entredicho porque no hiciera objeto de su gracia redentora a todas las criaturas pecadoras. Tampoco lo hizo así con los ángeles caídos. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no tiene acepción de personas. Dios lo que quiere es que el hombre se arrepienta de sus pecados, que se entregue a Jesucristo para que el hombre sea absuelto, redimido de culpabilidad, de pecado, y pueda ser salvo. Pero Dios no puede salvar a nadie si el hombre no se arrepiente de sus pecados, si no reconoce a Cristo en su corazón. Si Dios hubiera dejado que todos perecieran, ellos no se hubieran reflejado en su bondad. Al que discuta tal afirmación, le recordamos la soberana prerrogativa de nuestro Señor. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? Mateo capítulo 20, versículo 15. Bendito sea el nombre del Señor. Dios conoce de antemano nuestra vida. Nuestra vida no está oculta. Nuestro presente y nuestro futuro, aún nuestro pasado, Dios lo conoce, nuestro presente y nuestro futuro. Dios lo conoce. Pero Dios, en su bendita amor, soberanía, sabe que el hombre necesita de su misericordia. Y Dios está dispuesto hasta el último momento que el hombre se arrepienta. Como hay un dicho que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando el hombre ya deja este mundo, cuando el hombre muere, y si muere sin Cristo, muere sin esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, dice la Biblia en el Salmo capítulo 107, versículo 8. La gratitud es la respuesta justamente requerida de lo que son objeto de su benevolencia, pero porque su bondad es tan constante y abundante, a nuestro gran benefactor le es negado a menudo
es la gratitud de Dios. Es tenida en poca estima porque es ejercida hacia nosotros en el curso normal de los eventos. No es sentida porque la experimentamos diariamente. Menosprecias la riqueza de su benignidad. Romanos capítulo 2, versículo 4. Muchas veces no entendemos y muchas veces el hombre no entiende la bondad de Dios, la benignidad de Dios, la misericordia de Dios. Desde algo que para el hombre le parece muy normal, desde acostarse por la noche y dormir y levantarse. La Biblia dice que cada mañana, dice que son grandes sus misericordias. Porque ¿quién fue el que estuvo ahí cuando estábamos dormidos? Es la bondad de Dios. Porque si Dios no quisiera, no despertáramos por la mañana. Pero por la bondad de Dios es que nosotros existimos, es que el ser humano, el hombre existe. Por la bondad de Dios es que este mundo no ha sido destruido. Y Dios está esperando que el hombre se arrepienta de sus culpas y se entregue a Él. El apóstol Pedro dijo de que Dios es misericordioso porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento para salvación. Bendito sea el nombre del Señor. La bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente. Esta excelencia de Dios es la que más apela a nuestro corazón. Su bondad permanece para siempre y por ello nunca deberíamos desanimarnos. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, dice la Biblia en Nehemías capítulo 1, versículo 7. Él es bondadoso, Él es misericordioso. Cuando estás pasando por una dificultad, Él está dispuesto, Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para tendernos la mano, para tenderte la mano. La bondad de Dios es tan grande y poderosa. La Biblia dice que es infinita, es inagotable, porque para siempre es su misericordia, dice la Biblia. Cuando dice la Biblia que es para siempre, es para siempre, que no tiene principio, que no tiene fin. Cuando otros se portan mal con nosotros, ellos deberían llevarnos a dar gracias al Señor, porque Él es bueno. Y cuando somos conscientes de estar lejos de ser buenos, deberíamos bendecirle más reverentemente, porque Él es bueno. No debemos permitirnos ni un momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios, aunque todo lo demás sea puesto en duda. Es absolutamente cierto, Jehová es bueno, sus privilegios pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos y amigos. Espero que esta palabra nos pueda ayudar a confiar más en Dios y entender la bondad de Dios. Y que así como la bondad de Dios, nosotros también podemos tener esa bondad para otros. Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas noches, que Dios les bendiga.